proceso de adaptación, de transformación durante todo ese fin de semana en el que se involucró toda la universidad. La parte de dirección de la Universidad de La Laguna, tanto la rectora como el gerente y los vicerrectores, con el director de estrategia, formaron un grupo de trabajo y en ese grupo de trabajo empezaron a tener una actitud positiva hacia todos los servicios y empezaron a delegar. Hubo un proceso de adaptación inmenso, hubo que pensar en qué hacemos con las herramientas colaborativas, con el Meet, qué hacemos con las listas de correo, se crearon varios canales de emergencia. Bueno, hubo una modificación y una adaptación de una forma de trabajar hacia trabajarla online. No solo afectaba al alumnado, afectaba al profesorado, a los investigadores, a los procesos de gestión de la propia universidad, pago de facturas, la sede electrónica. Hubo una transformación global en la universidad. Nosotros nos vamos a centrar en la transformación que ha sufrido el campus virtual y las aulas prácticas. El campus virtual es una aplicación que a nivel tecnológico pues, no es muy complicada. Se basa es un servicio que se basa en capas. Ustedes como usuarios se conectan al campus virtual www.es, acceden a un servicio de balanceo, que este servicio simplemente lo que hace es coger esa petición y repartirla entre todos los servidores de aplicación que hayan disponibles, con la aplicación Moodle, que es el de campus virtual. Los ficheros se guardan en un sistema de ficheros y los registros en una base de datos. Es un sistema de aplicación tradicional en el mundo de las tecnologías. ¿Para nosotros qué era y para la universidad? Pues el campus virtual es una herramienta de apoyo a la docencia, nada más. Está compuesto por 10 servidores, 10 ordenadores bastante potentes y nosotros habitualmente les pasamos una prueba de rendimiento para ver cuántas conexiones simultáneas, ¿no? Cuántos usuarios a la vez pueden acceder al campo virtual y hacer acciones más o menos pesadas. Y en este caso tendríamos unas 500 conexiones simultáneas al campus. Estamos bastante contentos y los requisitos que nos pedía la universidad los cumplíamos. En ese fin de semana no nos daba tiempo a modificar lo que es el campus virtual en sí. Y lo que hubo fue un cambio de uso. O sea, el campus virtual pasó de ser de un apoyo a la docencia a convertirse en la plataforma de docencia. Ahí todas las asignaturas iban a su núcleo central, iba a ser el campus virtual, la comunicación entre el profesor y el alumno. Estuvimos atentos durante 2 semanas. La evolución fue bastante positiva, los servidores aguantaron, absorbieron el incremento de usuarios, se incrementó un 60%, hubieron días de incluso un 80%, de media creo que es un 50%, de media un 50% más de usuarios activos, más de acciones, y aguantaba bien, no vimos ningún problema con el campus esos días. Pasado este tiempo de incertidumbre, estas 2 semanas de incertidumbre, ya desde la dirección, el director de estrategia nos trasladó a la dirección del STIC. Vamos a pensar a medio plazo. ¿Qué va a pasar con los exámenes? ¿Qué cantidad de exámenes con garantías podemos realizar a la vez? Nosotros teníamos un desconocimiento en las pruebas de rendimiento, nunca habíamos hecho test de exámenes porque no era un requisito. Lo usábamos más como simular entregables, simular escrituras en foro, lecturas, subir actividades, etcétera, pero nunca habíamos hecho un análisis de carga de los exámenes, ni tampoco sabíamos qué exámenes se hacían en la plataforma. Esto no solo nos pasó a la Universidad de La Laguna, pasó a la mayoría de las universidades públicas de España. Hay una organización que se llama la CRUE, que es la conferencia de rectores de todas las universidades, donde están pues todas las universidades trabajando y tomando decisiones juntas, resolviendo problemas. Y hay una sectorial que es la CRUE TIC, donde están los vicerrectores TIC y los directores TIC de todas las universidades, donde se tratan temas ya de TIC. Pues ahí, debido a esta incertidumbre, se hace un estudio sobre la evaluación no presencial, donde de él salen unos consejos técnicos y organizativos, unos escenarios de crecimiento, porque el incremento de uso iba a ser un incremento en la plataforma, ¿no? Había que modificar y crecer. Las tipologías de exámenes, ya empezamos a determinar qué tipos de exámenes habían,
De hecho, la CRUE determinó 6 tipos de exámenes, nosotros los resumimos en 5 y que afecten directamente al campo virtual, 2. Uno que llamamos el examen tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es mucho más suave para nuestro sistema, ya no fuimos aprendiendo qué impacto iban teniendo estos exámenes en nuestra plataforma, y los de tipo 2 eran muchísimo más duros, mucho más exigentes, y por lo tanto ya nos olíamos, ya suponíamos que los de tipo 2 iban a ser el problema. Y también de la CRUETIC salió, junto con colaboración con una empresa privada, entre todas las universidades hicimos test de rendimiento basados en exámenes. Habían una serie de clientes en Amazon, simulando que eran unos 2.000, 100, 200, depende del número de alumnos, y nos atacaban a nuestra infraestructura de todas las universidades. Y así podíamos saber realmente, simular realmente el curso de un examen. Nosotros llegamos, todos contentos. Disculpen un momentito, por favor. Aplicamos esta prueba de rendimiento a nuestro campus virtual y el primer jarro de agua fría. Nuestro campus virtual solo permitía 300 exámenes exigentes del tipo 2 de forma concurrente, ¿no? De forma simultánea. Esto es un problema porque nosotros potencialmente tenemos 19.000 estudiantes y 1.800 profesores. Por lo tanto, ya veíamos un problema y se lo trasladamos directamente a nuestro grupo de trabajo, que era el director de estrategia, junto con la dirección STIC. Prácticamente nos reuníamos a diario para intentar buscar una solución, tanto por un lado económica, con recursos humanos y recursos técnicos. Empezamos a indagar, a buscar una solución y encontramos la división horizontal. La idea de la división horizontal es, en vez de tener un macro campus, tener campus más chiquititos. Serían un esquema de funcionamiento mucho más simple. Tendremos peros porque perderíamos la coherencia, ¿no? La coherencia de las direcciones. Antes, si un profesor publicaba en un foro y era campo virtual ull.es / la dirección del foro, eso lo iba a perder, porque la nueva URL iba a ser campus Bellas Artes, campus Económicas, lo que sea, ull.es / el foro. Lo trasladamos, se asumió perfectamente esta pérdida de coherencia. También le trasladamos que iba a ser mucho trabajo técnico. Aquí detrás hay paladas y paladas de tiempo de nuestros técnicos. Y también necesitábamos recursos. Por lo tanto, ya la parte de dirección tenía como tarea buscar esos recursos, esa inversión en infraestructura que había que realizar. Nosotros, por otro lado, empezamos ya a trabajar en esta solución y a modelar las dos soluciones posibles. Por un lado, podíamos dividir los campus por los campus, dividirlo entre 5 campus, el campus de ciencia, el campus de la salud, el campus de tecnología. Por lo tanto, tendríamos un rendimiento por 5. Tendríamos 5 campus separados, aislados, que un fallo en un campus no afectaría al resto, y el rendimiento de ese campus, el rendimiento total sería la suma de rendimiento de los 5 campus. Y calculamos más o menos la necesidad teórica de recursos para ese campus. O le dimos una vuelta de tuerca y presentamos la división horizontal por facultad. Coger todas las facultades y separarlas. Esto multiplicaríamos por 13 el rendimiento de exámenes, pero necesitaríamos mucho más recursos físicos. Cuando se lo preguntamos, en este caso se alineó todo porque fue ideal, porque los alumnos estaban acostumbrados a ir a la facultad de económicas, a ir a la facultad de medicina, y nosotros lo que íbamos a hacer con el campus virtual es que el alumno entrara en esa facultad. O sea, era algo casi natural. Por lo tanto, se eligió esta división y empezamos a trabajar en ello. Ya teníamos la idea de lo que queríamos hacer en arquitectura. Habíamos reservado los recursos humanos, que sabíamos que era mucho, pero los teníamos reservados y faltaba la adquisición de recursos físicos. Por casualidad, unos días antes del confinamiento, la empresa Dell, que es una empresa de hardware,
nos había cedido para las pruebas lo que se llama una demo. Muchas empresas lo hacen, ¿no? Nos dan demostraciones para nosotros probar esos productos. Pues nos había dado una demo por 3 meses para probar de WX-Rail. WX-Rail es un sistema de virtualización y vamos, su capacidad era ideal para afrontar este proyecto. La virtualización no es más que coger una máquina física, un ordenador potente y poder ejecutar dentro muchas máquinas más pequeñitas, lo que se llaman máquinas virtuales. Es igual que una máquina física, pero estamos ahorrando dinero, ya que no necesitamos una máquina física por cada servidor. Llamamos al señor Dell, mire, tenemos este problema, necesitamos su infraestructura y necesitamos toda infraestructura para salir de este hueco, ¿no? Para salir del paso del campus virtual. Nos dijeron, sin problema. Por lo tanto, eso junto con que se alineó todo, que desde el gobierno central permitieron el acceso a unos fondos de emergencia para adquisición de infraestructura y de servicios para dar solución a los problemas COVID. Por lo tanto, se unieron todos. Solicitamos de la adquisición con carácter de urgencia de esta infraestructura, mientras teníamos las demos para poner desplegar en ella. Cualquier adquisición, por muy rápido, por muy lenta que sea, tarda entre 3, 6, incluso un año. Por lo tanto, gracias a que teníamos esta demo, podíamos empezar ya la migración y no esperar incluso al paso del cuatrimestre. Desde esta comisión nos dijeron, el cambio hay que hacerlo antes posible para empezar para tener margen antes de los exámenes para probar todo. El corte tiene que ser un solo corte tiene que haber un solo corte y lo más corto posible. Y cualquier otro cambio aparte de este corte tiene que realizarse antes de las 8 de la mañana. Encontramos un puente que fueron 4 días. Si no recuerdo mal, el jueves por la mañana agarramos el servicio y el domingo ya estaba el campus virtual funcionando. O sea, realmente, incluso de los 4 días que estaba estimado, tardamos a hacer el cambio en 3. Pues empezamos el proceso de migración. Nos sentamos ese jueves, muy temprano en la mañana, nos sentamos. ¿Qué hicimos para hacer esta transformación? Pues aplicamos la técnica de divide y vencerás. Cogimos el primer campo virtual y lo copiamos en campus. Fueron 5 campus. Entramos en cada uno de estos campus y el campus que llamamos campus de ciencia, eliminamos todo lo que no era de ciencia. Al campus de salud, eliminamos todo lo que no era campus de salud. Y así, pues el campus cada vez se iba adelgazando. Volvemos a iterar y esta máquina la volvemos a clonar tantas veces como facultades haya en ese campus y volvimos a hacer el mismo proceso. ¿Qué conseguimos? Que el domingo, el lunes, ya tuviera esta foto. Cuando entrabas a campusvirtualgoogle.es, ahora en vez de tener un macro campus, tenías un directorio de todas las facultades que teníamos. Además, algo natural. O sea, yo estoy acostumbrado a ir a la ingeniería informática, pincho en ingeniería informática, al de la salud, pincho. Era algo natural. En realidad, ¿qué estábamos haciendo? Entrando a un servidor web que presentaba esta página y después dábamos un salto al servidor que ofrecía ese campus. Es un servidor único con la aplicación, el almacenamiento y la base de datos toda unida. Estábamos contentos porque ya habíamos hecho la transformación en un tiempo récord. Volvimos a lanzar esta prueba, ¡pum!, otra vez. 300 exámenes simultáneos, parece, bueno, lo clavamos, 300 exámenes simultáneos, del tipo más exigente. Es verdad que ahora estos 300 exámenes eran por facultad, ¿vale? Pero aún así nos parecía poco, nosotros mismos éramos más exigentes. Por lo tanto, empezamos un proceso de mejora. El proceso de mejora, si recuerdan, una de las premisas es que cualquier cambio que se hacía a partir de la migración debía hacerse antes de las 8 de la mañana. Pues hubo una serie de quedadas a las 5 de la mañana impresionante, prácticamente eran casi todos los días, donde por el día hacíamos las pruebas de rendimiento y obteníamos unos resultados. Además, las pruebas de rendimiento las hacíamos con los usuarios conectados para encontrar distintos cuellos de botella, distintos problemas para identificarlos.
analizábamos durante el día los resultados y por la mañana, bueno, de madrugada aplicábamos los campos. Poco a poco, esto fue un trabajo de semana, fuimos mejorando el rendimiento y al final llegamos a un rendimiento de 800 exámenes exigentes por cada campus y 2000 exámenes del otro tipo no exigentes por cada campus. O sea, bueno, paramos en 2000, pero seguramente podíamos haber seguido probando. En el proceso de mejora, una de las cosas que obtuvimos es que había que separar la base de datos de la propia aplicación. Pues el esquema que quedó muy similar, pero con la base de datos fuera de esa aplicación. Además, por seguridad, como no sabíamos, teníamos cierta incertidumbre de si éramos capaces de resolver, porque no sabíamos cuántos alumnos iban a presentar, pasamos al plan B. El plan B, que es que cuando hacíamos un examen, si el examen lo considerábamos que se iba a desbordar, que iba a tener problemas de rendimiento, lo podíamos desbordar hacia una nube. ¿Vale? Contratamos un servicio que permitía hacer 1000 exámenes concurrentes y en el caso de que nosotros detectáramos algún problema, pues podíamos desbordarlo. Gracias a Dios, no llegamos a usarlo nunca. Ya la parte técnica estaba solventada. Teníamos 13 campus que coincidían de forma natural con las facultades de cada uno de los usuarios, de los alumnos, pero ahora faltaba la parte funcional, ¿no? Enseñar al profesor qué tipología de examen debería de usar. Teníamos que decir al usuario que no use los exámenes tipo 2, que use el examen tipo 1, incluso le recomendamos la evaluación continua. Es verdad que la evaluación continua es un cambio de paradigma de una asignatura bastante grande, ¿vale? Pero evitar el examen tipo 2, pues se podría hacer. Y empezamos a informar, ¿vale? Creamos unos recursos didácticos. Cuando digo creamos, hablo de la universidad, ¿vale? Porque esto se encargó el vicerrectorado de docencia junto con la unidad de docencia virtual. Crearon recursos didácticos para el profesorado donde le explicaban los distintos exámenes, tipos de exámenes y cuáles eran recomendados y cuáles no. Hubo trabajo en grupo de varias unidades organizativas para ser consciente de este problema y tomar medidas. Y aparte, hubo una formación al personal de soporte para que recomiende de forma impulsiva los exámenes de tipo 1 y evitar los exámenes de tipo 2. Con esto ya estamos difundiendo al profesorado qué examen debe de hacer y qué examen no, tipo de examen. Otra cosa que tenemos que saber es predecirlo. Predecir qué va a pasar con nuestra infraestructura. No lo he puesto aquí, pero nosotros somos capaces de medir, no sé cuántos parámetros podemos medir de cada una de las máquinas o de los componentes, pero son miles de parámetros de campo virtual que tenemos. Bueno, esos miles de parámetros nosotros los convertimos en unas dashboards, en unas gráficas, que hay una gráfica específica para el comité directivo, el director de estrategia, hay unas gráficas específicas para soporte del campus y hay otras gráficas específicas para nosotros para ver cómo está funcionando la base de datos, para ver el tiempo de respuesta, si hay algún problema con algún componente. Pues queríamos predecir el comportamiento. Para predecir el comportamiento deberíamos de medir. Teníamos un montón de medidas de máquina, pero no teníamos las medidas de qué entregables hay, cuántos exámenes hay, no teníamos esa medida. Pues otro proceso. Empezamos a obtener esos datos del campo virtual y creamos un mapa. Y ya teníamos los exámenes y a qué hora. El siguiente proceso, ¿cuántos alumnos potenciales hay que se puedan presentar ese examen? Pues con estos dos datos obtuvimos una tabla donde en amarillo están las colisiones o aquellos exámenes que teóricamente pueden generar algún problema porque se pasan en el número de alumnos. Por ejemplo, no sé si lo ven, pero aquí en el campo de Economía y Turismo a las 8:30 hay un examen que potencialmente pueden haber 1.400 usuarios concurrentes.
Con esto ya podíamos tomar ciertas decisiones. Se lo trasladamos y el director de estrategia, junto con otros órganos de la Universidad de La Laguna, lo que pudo hacer es que en caso de colisión de asignaturas grandes en el mismo horario, podía simplemente retrasando 10 minutos, 5 minutos el comienzo de un examen, podíamos solventar la solución de forma airosa. El problema de los exámenes, también aprendimos con todo esto, que en el proceso de examinación, donde estaba realmente el cuello de botella era al principio. Cuando ustedes, los alumnos, ¿no?, tienen un examen o yo como mismo, como usuario, tengo que entregar algo en un tiempo, estamos muy nerviosos intentando acceder en ese instante para empezar, para comenzar, ¿no? Pues ese era el problema, que el start, ¿no?, el comienzo del examen. Pues simplemente desplazándolo un par de minutos, el comienzo de 2 exámenes, evitamos ese problema. O sea, con simples medidas organizativas podíamos mejorar lo que es el rendimiento y la experiencia del campo. Esto es una tabla de resumen del campus virtual, de lo que teníamos antes y después de todo este proceso. Antes era el destino era apoyo a la docencia, ahora es una plataforma de docencia. Antes, pues como mucho, teníamos 300 exámenes concurrentes y ahora tenemos 800 por 13 exámenes concurrentes. Antes nuestro esquema, si teníamos un problema en una de las capas, afectaba al 100% de los usuarios. O sea, si se nos paraba, si teníamos, por ejemplo, teníamos muchos problemas recurrentes con el servidor de ficheros. Esto afectaba al servicio, por lo tanto, todos los usuarios se habían afectado. Ahora solo afecta a los usuarios de esa facultad. Por lo tanto, el impacto es menos del 10% de los usuarios. Hubo un incremento en el número de servidores y en la calidad del mismo. Y además, aparte de que los test, hemos aprendido a realizar test y tenemos herramientas para realizar test más fehacientes, hemos aprendido mucho. O sea, tenemos muchísimas más métricas que antes para medir y poder tomar decisiones tanto tecnológicas como organizativas. No las he puesto, pero hay muchas gráficas organizativas donde se ven el comportamiento humano, tanto de profesores como alumnado, al acceso del campus virtual. Por ejemplo, se ven las pausas del mediodía, se ve cuando los usuarios son más activos, pues entre las 10 y las 11 de la mañana. Pues, se pueden hacer distintas tomas de decisiones mirando esos datos y sabiendo pues cuando funcionalmente hay valles o hay picos, ¿no?, y tomando decisiones. Con el campus virtual fue un proceso de modernización que fue progresivo y eso sí, hubo un fin de semana donde modificamos el funcionamiento. Con los escritorios virtuales no fue así, fue un objetivo. El segundo cuatrimestre la universidad lo había dado por perdido la parte de prácticas porque no había... como se dice, no había tiempo para ejecutar ningún proyecto y como objetivo nos marcamos que en septiembre, el primer cuatrimestre del curso siguiente, pudiéramos tener alguna herramienta para que los alumnos pudieran utilizar las prácticas, ¿vale? Una aula práctica. Y para ello están la herramienta escritorios virtuales. Un escritorio virtual no es más que una aplicación web donde un usuario accede a ese portal web. Ese portal web habla con un sistema de virtualización, recuerden aquello que permitía ejecutar muchísimas máquinas dentro de una máquina física y nos da la consola, nos da en esa página web, nos sale pues nuestro Windows, nuestro Linux, nuestro sistema operativo. Eso es un escritorio virtual, pero es un sistema adaptado y optimizado para ofrecer escritorio, ¿vale? Los escritorios tienen diferentes características que los servidores. Nosotros teníamos bastante conocimiento en estas soluciones, no solo porque conocíamos otras universidades que ya los tenían, sino por la participación en jornadas, incluso porque nosotros teníamos una maqueta realizada. Nosotros teníamos un software que hacía esto, pero a una escala de juguete. Por lo tanto, le planteamos a la universidad que sabíamos la solución y conocíamos la solución y recomendamos ese uso, esa solución para ofrecerla al alumnado, para que el alumnado pudiera tener su ordenador y a realizar su práctica. Por lo tanto, también volvimos a sacar una adquisición con carácter de urgencia de esta solución. Esta vez la solución no era de infraestructura, sino una solución de software más infraestructura.
¿Qué obtuvimos? En septiembre ya estaba funcionando. Pues que los usuarios se conecten a este portal web, que es vdi.ull.es. Si ustedes no lo conocen, les recomiendo que entren. Se autentican, ponen su usuario ULL y su password. Le pide información al directorio activo, ¿no? A nuestra base de datos de usuarios, que es un usuario, en este caso, es un alumno de farmacia. Y cuando sabe el sistema quién es, va al sistema de virtualización que está basado en Nutanix, que es otro sistema de virtualización, coge la copia de farmacia, coge la máquina de farmacia, la copia y se la da al usuario. El usuario no se entera, pero tiene una copia de la máquina de farmacia funcionando. Ahí pues tendrá su SPSS, tendrá todo su software que tenga. Cuando el usuario cierra, este escritorio se elimina. Es lo que se llama escritorio volátil, ¿no? O sea, el escritorio se crea para el usuario y se destruye. Para que vean una comparación entre la diferencia de trabajar con máquinas físicas, con máquinas virtuales, desde nuestro punto de vista, del punto de vista del administrador y del informático, ustedes imagínense que quieren instalar el SPSS en un aula, ¿no? En un aula de informática de cualquier facultad. Pues hay que desplazarse al aula, hay que arrancar el equipo, instalar el software, probar que funciona, llamar al profesor por si quiere probarlo, pues el profesor también se tiene que desplazar, arrancar, una vez que el profesor da el visto bueno, pues hay que arrancar el resto de aula, instalarlo y probarlo. Perfectamente puede ser 4 días de trabajo, entre una cosa y otra pueden ser 4 días de trabajo. Sin embargo, en el nuevo sistema que le propusimos a la universidad, iba a ser completamente diferente. Es arrancar la plantilla seleccionada a la facultad que corresponde, instalar el SPSS, probarlo, darle esa plantilla al profesor, la prueba, dice, esto está bien, nosotros apagamos la plantilla, la publicamos y a partir de ahí, el usuario que se conecte va a darle una copia de la nueva máquina. Por lo tanto, en menos de 2 horas, hemos tenido estos casos que en menos de 2 horas un software que no estaba instalado, pues se puede instalar y se puede ofrecer al alumnado. Ventajas de cara al usuario. La ubicuidad y la dependencia del hardware. Ustedes pueden entrar con un dispositivo Android, con un dispositivo iOS, con un portátil, con un ordenador de sobremesa, desde tomándose una caña en un bar, desde la cama, como está este señor, con un café, y además a cualquier hora. Está disponible 24 horas, 7 días a la semana. No pasaba así con las aulas físicas, que tenías que esperar que la universidad abriese y que el aula estuviese abierta. Además, el usuario está con su dispositivo, que también es cómodo. El traer tu propio dispositivo era un objetivo que antes ni se planteaba, pero hoy en día todo el mundo quiere tener su dispositivo. Pues lo tienes, abres y ya tienes tu escritorio. Y además la facilidad de uso que tiene y el control centralizado. O sea, si hace falta para una práctica determinada un software y no está instalado, si se hace con emergencia, no debería de ser así, pero bueno, si se puede hacer con emergencia y publicarlo en muy corto plazo. Este servicio, desde que está funcionando, poco a poco ha ido permeando tanto a los profesores como al alumnado, y ahora mismo hay unas 50, 60 sesiones, o sea, escritorios activos, alguien lo está usando de media durante todo el día, concurrente. Llegando a máximos, creo que hemos tenido como máximos 300 escritorios simultáneos. Poco a poco, este modo nuevo de trabajar va a ir permeando y se va, de nada que vean las bondades del uso de este sistema de virtualización, yo creo que se va a difundir y se va a usar. Y por último, les voy a pasar un enlace. Voy a pasar un enlace que cuando tenga tiempo lo vean, que es un poquito más esta charla, pero a nivel organizativo. O sea, aquí habla la rectora, habla el vicerrector TIC, habla el director de estrategia.
Si van al minuto 43, 44, es la charla del director de estrategia, que es un poquito más o menos lo que yo les he contado, pero siempre desde el punto de vista organizativo, ¿vale? Yo quizás he hablado un poquito más desde el punto de vista técnico. Y espero que les haya servido y si tienen alguna duda no hay problema en preguntar. Nada, Adrián, muchísimas gracias por la exposición, ha sido muy clara. Además, has tocado muchos puntos que nosotros de manera directa o de manera colateral trabajamos en clase, con lo cual espero que mis alumnos y mis alumnas se hayan sentido identificados con esos contenidos en porcentaje alto de lo que has comentado.